me sorprendí con algo y quiero mostrárselo a ustedes. Es esta portada del diario Las Últimas Noticias. Y es bien particular la portada. ¿Por qué? No por el contenido, sino que por lo que está detrás. En la portada dice esa onda, 30 tipos de apuestas específicas para el partido Cobreloa Colo-Colo. Los sitios de juego en línea entregan cientos de cuotas para ganar dinero. ¿Qué es lo particular? Y vamos a entrar de inmediato a nuestra mesa de actualidad. Lo particular es que hace 4 días hubo una definición de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y de proveedores de Internet, además de un pronunciamiento de la Corte Suprema diciendo que las casas de apuesta online no tienen que seguir funcionando en nuestro país. Y hoy el periódico de publicación nacional que tiene más tiraje en nuestro país, que se lee más, viene con esto en portada. Y acá tenemos a 3 parlamentarios, porque sí, en este matinal también se habla de política y me gusta decirlo, y más de esa ahora manera. Tú que estás de editor. Bueno, o sea, había que traerlo y yo les voy a confesar a ustedes en la casa, le fui cobrando a cada uno una para que estuviera acá. Y todos lo saben. Una cita que al final por cada uno de nosotros. Así es, les tenía un secreto a cada uno y por eso están aquí. Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, ¿cómo está? ¿Todo bien? Preocupado por su introducción, porque ¿quién puede decir una apuesta que Colo-Colo no va a ganar si ese se gana? Es muy, claro, o sea, es muy fácil la apuesta. Sí, es muy fácil. Partimos mal. Está Raúl Leiva del Partido Socialista, ¿cómo está, Eres diputado? chuncho. ¿Cómo está, De la diputado? U toda la vida. Eso. Total, De la muy U y bien. socialista ya, yo que me cambio de país. la mejor combinación. Bueno, y está el diputado Así también, se llevan. José Carlos Mesa. ¿Usted qué equipo es, Yo diputado? soy hincha del el equipo de mi ciudad, que es Deportes Melipilla. Estamos Ya. ahí en segunda división peleando, no Ya, vamos a ascender este año, pero hemos tenido una buena campaña. Muy bien, diputado del Partido Republicano. Bueno, les dejo de manera literal sobre la mesa esta portada y les pregunto a ustedes 3, ¿qué pasa con la legislación? ¿Por qué no se ha avanzado? Porque hay pronunciamiento de la Corte Suprema, hay pronunciamiento de la Subsecretaría, hay pronunciamiento de todos, y ustedes Hoy día en el Congreso. nosotros estuvimos trabajando ayer este tema ¿Ya? en la Comisión de Seguridad del Senado. No solo sino que yo conozco la área que también es muy masiva, que son las famosas máquinas tragamonedas y estas casas de apuestas que existen en todos los barrios de Chile, En todos. que son ilegales y que además la legislación y la Hemos visto hasta implementación balaceras al interior, es ¿te acuerdas? muy complicada. Yo quiero decirles que como alcalde combatí ese cuento y me metí en un juicio inmenso. ¿Por qué? Porque empezamos a requisar máquinas y después recibimos una tremenda demanda por daños y perjuicios por las máquinas, porque no hallábamos dónde guardar las máquinas, porque llegaba un abogado que era de una asociación que pagaba los partes de todos los almaceneros todas las semanas y al final es una mafia tremenda. Y esa ley quedó en el camino. Entonces nosotros, ¿qué es ¿Pero lo que por estamos qué quedó en el haciendo? camino? Quedó en el camino por la complicación que existió, que aquí y allá... Espéreme, que Entonces, ahora, aquí y allá es lo importante. Sí, ¿o? sí, sí. ¿Cuál es años esa de complicación? complicación que se Hay una- trancan por acá, por allá, Hay pero dos hoy caminos día... que se han seguido, ojo, hay Oye, dos caminos que para se han terminar seguido. una porque- cosa, para terminar la idea, hoy día hemos hecho una alianza de trabajo muy potente, sobre todo con la izquierda democrática, con el diputado Leiva, etcétera, que hemos sacado un montón de proyectos y en este ya nos metimos firme. Ya. O sea, de alguna manera vamos a empujar, y debo reconocer que la ministra Toá, con el subsecretario Monsalve y Vergara, le han puesto harto empeño a esto. Hay que reconocer las cosas buenas. Tienen una alma en su gobierno que no le gusta mucho este cuento de la seguridad, pero esto es además seguir la ruta del dinero, la plata, porque no habíamos tocado eso. Y cuando nosotros logramos un acuerdo que íbamos a trabajar en un concepto de interagencialidad e interoperacionalidad, era que íbamos a perseguir la ruta del dinero, Ya. no solo al que está asaltando. Diputado Leiva y después el diputado. Mira, esto es típico chileno. A ver, ¿cómo? El juego en Chile está prohibido porque tiene objeto ilícito. Eso lo define el propio Código Civil. Salvo excepciones que establezca la propia ley. Polla chilena de beneficencia, lotería de Casino. Concepción, casinos Claro. autorizados y regulados y la hípica. Y las carreras de la chilena. No, eso es ilícito. Todo eso objeto ilícito. Entonces, muchas veces, y es bueno que nos den esta oportunidad, siempre se cataloga, oye, ¿esto es un problema legislativo? No es un problema legislativo. La ley existe, lo que pasa es que no se aplica de una manera adecuada.
Plantea Gacote la problemática. Que ahí es que no las se sanciona. No se Claro. sanciona. Entonces, si hay objeto ilícito, si la Corte... Eso. Y cuando nosotros logramos un acuerdo que íbamos a trabajar en un concepto de interagencialidad e interoperacionalidad, era que íbamos a perseguir la ruta del dinero. Ya. No solo al que está asaltando. Diputado Leiva y Sí, después el diputado... Mira, esto es típico chileno. A ver, ¿cómo? El juego en Chile está prohibido porque tiene objeto ilícito. Eso lo define el propio Código Civil. Salvo excepciones que establezca la propia ley. Polla chilena de beneficencia, lotería de Casino. Concepción, casinos autorizados y regulados y la hípica. Y las carreras de la chilena. po. No, eso es ilícito. Todo eso es objeto ilícito. Entonces, muchas veces, y es bueno que nos den esta oportunidad, siempre se cataloga, oye, ¿este es un problema legislativo? No es un problema legislativo. La ley existe, lo que pasa es que no se aplica de una manera adecuada. Plantea Gacote la problemática. Que ahí es que no las se tensiones, sanciona. No se Claro. sanciona. Entonces, si hay objeto ilícito, si la Corte Suprema, obviamente hay un efecto relativo de las sentencias, establece que hay objeto ilícito y después la Subsecretaría de Telecomunicaciones pide que se bajen esos 130 casinos Sí. de apuestas ilegales, bueno, eso es lo que hay que hacer, es lo que pasaba con Uber. Por eso Sí. digo, típico chileno, no estaba regulado Ya, Uber, pero todos lo usaban. Diputado, Dígame. típico chileno que el Congreso la tira para el córner. Pero no es Típico no, chileno. No, pero Pero si por algo están El legislando... Ejecutivo y diputado. falta fiscalización, que es aquí distinto. fiscalización y aplicar la ley. Y te vuelvo a insistir, Kevin, hay objeto ilícito en las apuestas y falta fiscalización. La Superintendencia de Casino del Juego no fue quien interpuso el recurso. Efectivamente lo hizo la Polla chilena de Pero, beneficencia. perdón, no entiendo una cosa. Acá, por un lado, dicen, estamos en eso legislando. Por otro lado, dicen, la legislación existe, pero no se cumple la Pero fiscalización. yo lo que traté de explicar es que esta legislación hoy día es mucho más moderna por lo que ha cambiado. Porque hace 10 años atrás no teníamos esta verdadera red de apuestas electrónicas, eran manuales. Mira, Yo les Entonces, quiero hoy pedir día que se puede el llevar la que pelota al les- piso les- porque aquí hay sí, proyectos de ley estamos- presentados que se están Ya, tramitando. me gusta, pero Hay lo proyectos de ley importante- presentados sí, que se vamos. están tramitando. Y aquí lo primero que hay que partir señalando es que en base a una distinción que la ley no hace, quienes operan estas casas de apuestas, que yo considero que también son absolutamente ilegales, dicen, no, es que la ley no prohíbe las apuestas online. Pero la ley nunca hace esa distinción. Entonces, así han celebrado contratos con canales de televisión, con equipos de fútbol, con la propia NFP. O Los sea, dos- diputado, falta una ley. aquí, Modernizar la ley actual. Aquí hay dos El cosas. mejor ejemplo Déjame de que la ley explicártelo. existe es que la Sí. Corte Suprema ha establecido que hay objeto ilícito. Aquí hay una cuestión, mira, nosotros a propósito de esto nos centramos en la Comisión de Deportes en aprobar y aprobamos un proyecto de ley que ahora pasa al Senado en el que se prohíbe la publicidad de casas de apuestas, de todas casas de apuestas, porque también creemos que no tiene que haber aunque fueran legales, porque también hay que recordar ¿Un que en la incentivo comisión... al juego? Exactamente, y también un incentivo negativo porque en el fondo yo contrato contigo, equipo de fútbol, ¿cierto? Tú llevas mi nombre de la casa de apuesta acá en tu camiseta y después cómo yo evito, cómo la ley evita, cómo el Estado evita que no haya amaño de partidos, que en Chile ha existido, o sea, hay demostración, no por el tema de Yo las creo casas que de eso apuesta. no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, tanto así que se aprobó No. por unanimidad en la Comisión de Deportes, tanto así. Vamos a que revisarlo. Ay, pero- sí, revísalo, no pero- tengo ningún problema. pero- ya que le ha termine pasado a la este idea y senador que usted dice que díganos, vota una senador, cosa, no porque se no tiene acuerda, nada que ver. después se acuerda que no lo había votado. ¿Cuándo- Yo lo invito a ver, a que ¿cuándo me puede cuando no decir se el acordaba ejemplo? que había votado un ¿De cuándo? proyecto que era un tratado internacional, si todos nos acordamos de eso. Lo que yo le digo es que no me cuestione Yo no dije, a que no, quienes- había, yo no dije Ay, que no había votado, no me pongas cuestione lo que- palabras. No, es que no te equivoques, Sí, no te equivoques vamos a conmigo, no te revisar, no hay hagas famoso problema. conmigo. No, yo lo que le pido estoy es diciendo que al no tiro. ponga en duda Lo que yo el trabajo dije que fue hemos hecho en otra la Comisión cosa, de Deportes. que yo no entendí la Por pregunta, unanimidad no es que no lo haya estamos votado. avanzando en esto. No, Sí, pero pero, mira, aquí pero no son tiene dos- nada que ver que Sí. porque un partido, porque primero si los casinos son legales, ¿por qué no pueden hacer propaganda? Entonces declarémonos todos ilegales. Claro. Si la cosa es que nosotros como Estado El prohibimos alcohol que es si la ilegal y gente no puede hacer propaganda vaya a en los ciertos casinos lugares. a El tabaco es entretenerse. ilegal y no puede hacer propaganda A en ver, ciertos lugares. Les voy Esa es la a, discusión que les voy a estamos pedir haciendo. como moderadores con la María Luisa, yo necesito que la gente en la De a casa... uno, de a uno. Yo voy Que a la gente, plantear dos cosas. escúcheme, Sí. que la gente en la casa pueda entender. Si ustedes todos hablan, la gente no va a estar Mira, entendiendo. Aquí hay dos cosas distintas. No se soluciona el problema con la propaganda. Una es lo que plantea el diputado Mesa, que es respecto de el efecto que pueden tener las casas de apuestas, que es el amañe o el arreglo de partidos, como ha sucedido en el derecho Y eso comparado no tiene en nada que ver España. con la propaganda, Ese es un po. tema. Otro tema distinto. Senador, pues yo voy a traer una campana y lo voy a llamar al orden. ¿Ah? importa, Espéreme pero- nomás. pero Voy a no va a traer ser una la campaña. primera le voy vez a- que Vamos puede a tener ver, así. Y otro tema es que efectivamente son ilegales. Por ejemplo, la Polla Chilena de Beneficencia, experto, perfectamente puede auspiciar. O sea, puede existir y se puede apostar online porque la ley lo permite. Ya. Distinto tema es si vamos a permitir que exista publicidad
de casas de apuestas que estén permitidas por ley. Pero el tema es anterior. Las apuestas en Chile están prohibidas porque tienen objeto ilícito, salvo que la ley los autorice. ¿Por qué digo yo que existe normativa? Porque la propia Corte Suprema ha ratificado y fallado en base a una legislación vigente de que hay objeto ilícito y por consiguiente las casas de apuestas son ilegales. ¿Por qué? No porque el juego en sí sea malo, podemos discutir todo el día, sino que primero no pagan impuestos y segundo, los algoritmos de las Que casas ahí el ministro online, dijo, lo importante es que paguen impuestos. un tema. Y que no hagan trampa. Que podríamos discutirlo, pero como dice Cote, la trampa. ¿Cómo Sí, sabes pues. tú, quién te certifica hoy día la Superintendencia de Casino y Juegos? Certifica que todas las apuestas que se hacen, por ejemplo, en casinos, en los tragamonedas, tengan un algoritmo que permita ganar. ¿Quién te dice a ti que detrás de esa casa online, detrás de la web, efectivamente te incentiven a ganar de poquitito y después te la vayan quitando? ¿Quién Vale lo decir que el juego no sea limpio. Por eso es Que no importante- sea azar en el fondo y que sea una cuestión totalmente Obvio, que controlada. detrás de la máquina, que detrás de la cuenta no está. Entonces son dos cosas distintas. Ahora, las casas de apuestas más serias tienen certificaciones internacionales y eso Pero que no es... están está validadas claro. en A ver, pero mira, si el tema es súper simple. Conocimos un caso de La Serena, de una persona que fue a pedirme consejos, ¿ya? Y porque yo fui un gran combatiente cuando fui alcalde en contra De las casas. de estas casitas tragamonedas. chicas y las tragamonedas porque le quitan la plata a las mujeres más modestas y todo. Y el tipo me mostró cómo funcionaba una de estas casas. Y había un tipo detrás de una ventanita con un computador y hacía cómo ganaba la señora y perdía Ya, pero, la otra y al final senador, le robaban toda la plata. estamos hablando- Entonces, pero esto no se Sí. soluciona por propaganda, no. Se soluciona por perseguir el dinero. Ahí no es solo esa casa, es una red de dinero. Sí. Miren, hay una red que todos la conocían, que hablaban que era la alemana, que hablaban que era la china y que hablaban que era la peruana, de los software que existían para controlar estas máquinas a control remoto, para robarle la plata a la gente. Eso es lo que estamos haciendo hoy día para mejorar lo que existe, siendo ilegales, como Siendo dice el diputado Leiva, pero nos quedamos atrás, pues. Si aquí hay una revolución. Porque Pero asociado aquí- Quiero a la Cibernética. agregar una cosa, si puedo. Sí, porque- pero por supuesto, pero perdón, diputado, usted defendía el punto de que la propaganda o la publicidad era importante y ahí el senador Sandor le dijo que no se hiciera el famoso con usted. Para Sí, entender no, un poquito... A mí no me interesa la fama, la verdad, no estoy en esa jugada. A mí lo que me interesa es hablar con seriedad, usar argumentos. Y por eso yo sacaba a colación el tema de lo que hemos hecho en la Comisión de Deportes, porque nosotros nos centramos en un aspecto particular. Efectivamente, no es la solución al problema completo. Pero ahí también nos enfrentamos a un problema. Porque mientras nosotros tramitábamos esta legislación para prohibir este tipo de publicidad, que lo que hace es publicitar un negocio que es ilícito, y por eso también tenemos que ser duros en controlarlo. Tenemos por otro lado la Comisión de Economía que está avanzando por regular estas casas de apuestas. Y ahí hay un problema que yo creo que va a ser muy difícil de solucionar, porque no se sabe quiénes son finalmente los dueños de estas casas de apuestas, porque están en Europa, son capitales que son imposibles de rastrear. Y ahí es donde yo digo, vamos a permitir que operen en Chile capitales que no tenemos idea de cómo se van Pero- a controlar porque no sabemos quiénes Pero a son. ver, pero ahí, frente a lo que usted está diciendo, el senador Sandón señala, por eso es importante perseguir el dinero. Sí, pues. Y por Ya, eso era cómo importante se- dejarme terminar y no interrumpirme para poder escuchar el argumento completo. ¿Cómo se puede rastrear entonces ese dinero? Hoy día ni en Europa han podido. Ahí tenemos un problema, porque lo que plantea José es limitemos o prohibamos la publicidad. Yo me abstuve de ese proyecto de ley porque me parece tan poco relevante prohibir la publicidad. Lo que hay que prohibir es el juego. Así es. Hay que fiscalizarlo. Está prohibido. Pero ¿por qué voy a prohibir la publicidad de algo que está prohibido? Porque se una, está, porque es se está una haciendo y no se locura. sanciona. Po. Pero los medios para poder regular ese incumplimiento legal, como lo hace hoy día la Corte Suprema, es justamente los tribunales de justicia y la O superintendencia. sea, usted de dice Casinos. que ese proyecto no sirve de nada. No sirve de nada porque es Somos ilegal. dos. Y por eso, Tiene razón, y por pues, eso es la ilegal. subsecretaría dice, bájeme todos estos juegos de apuestas, porque aquí hay un tema mucho más complejo y profundo. Raúl, podemos estar Crimen- hablando todo el rato, mira, pero 2 crimen millones de dólares se organizado, firma con la NFP. No me digas que no es irrelevante. Eso es ilegal. De hecho, el Ministerio de Justicia ha dicho que tiene que caducar e informar dentro de 30 días, sacar toda la publicidad. De hecho, hay 4 clubes deportivos, fue el fin de semana, Sí. que ya eliminaron ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer propaganda de No algo se puede hacer prohibido? propaganda. No se Obvio, puede. está permitido, obvio, porque ya, además pero eso es sentido lógico, común, este sí. negocio, lo decía Manuel José, que fue alcalde, yo también fui alcalde en Talagante. El problema asociado a estos casinos ilegales es todo lo que rodea, microcréditos externos, afuera cada uno hacía préstamos a la señora que se había gastado la plata del pan o de la comida, no se preocupe, yo le presto 1.000 pesos, pero me lo paga en 30 cuotas de 100 y diario, el microcrédito. Y lo segundo, que es tanto más complejo, que estos capitales externos que seguramente
financian estos casinos ilegales no los conocemos y ahí puede haber lavado de activos Ya, y crimen es que organizado. ahí yo me pierdo. Para que no es un tema que yo me María manejo Luisa, que acabamos para de nada. entrar a Sí. un tema maravilloso que es la ciberseguridad, que estamos trabajando otra arista. Hoy día el gobierno está metido en eso, están las comisiones, que la ciberseguridad, hoy día existen herramientas. Lo que pasa es que como país nos quedamos atrás. O sea, la ciberseguridad Ya, pero existe yo- para buscar es que esta necesito- manera. la ciberseguridad necesito, también. senador Así es. Sandón, que pongan la pelota en el piso para que todos lo entendamos bien, porque cuando estamos hablando que en las comunas en general, en los barrios, en casi todos los barrios, hay un lugar donde la gente va a jugar y es lo más típico que hay, independiente que sea ilegal, es lo más típico común que hay. Y también muchas veces, y no lo quiero justificar para nada, por favor, no se vaya a malentender lo que estoy diciendo, sirve de distractor para muchas mujeres y dueñas de casa que están estresadas y es como un momento de recreación, pero es ilegal. ¿En qué minuto pasamos del local del barrio a los intereses financieros externos en una red grande y casinos clandestinos? Es que tú tienes que separar dos cosas. Por eso, que necesito Mira, que lo expliquen bien y no lo uno metan es todo lo en que un saco. plantearon, que es, y lo que sale en este titular, que son las casas de apuestas online, que no existen y que son todas por internet, ¿ok? Y esos son grandes apuestas. Si tú sumas las maquinitas tragamoneda que crees tú que sirven para distraer a las mujeres pobres y que al final lo que le traen son mucho más problemas que la distracción, son eso, si tú los sumaras, es una red inmensa, casi más grande que esta. El problema, ¿sabes por qué están en las comunas? Porque en Chile sí pueden haber máquinas de destreza. Así Destreza y no máquinas de Azar. Entonces, cuando nosotros éramos chicos, víamos a los flippers, ¿te acordáis? Sí. Los flippers son de destreza. Yo, ponte tú, perdía todo porque jamás gané un punto en flipper. Más torpe para eso, nada. El clásico Pac-Man de nuestra Pero generación. pésimo. Entonces, estos tipos entraron en estas máquinas con certificados chantas de universidades chantas que decían que sus máquinas eran de destreza. Entonces, los municipios, muchos, en forma, yo te diría irresponsable, dieron patente para estas cosas porque las patentitas, la platita que falta, Senador. para máquinas de destreza, pero no son de destreza, están engañando a la gente. Son máquinas programadas que hacen que tú ganes un poquito, ponte tú para el principio de mes, todas las señoras ganan platita. Senador. Para la quincena, todas pierden. Senador, usted habló de chanta, yo lo voy a chantar de inmediato porque la idea es que nos enfoquemos en este tema. ¿En cuál? Las casas de apuesta online. No tomaste Porque- el titular, te quedó abajo el titular. Perdón, el titular Todas está acá. sumas es lo mismo. Las casas de apuesta online, el titular que tenemos ahí. Pero no estamos hablando, vamos a citarlo otro día para hablar de lo que pasa en los barrios. Y me parece excelente porque es un tema, de Pero hecho... si esto llega a los barrios, ¿por perdón, qué? y me van a Si decir esto es lo que mismo. el lobby de las máquinas de destreza es horrible, pero el lobby que han tenido también estas casas de apuesta, me imagino, ustedes lo han visto. Quiero recoger el punto del diputado. Yo estoy de acuerdo con usted, diputado Mesa. Yo creo que si pasó, si se puso cierta publicidad Por en las años. es por algo, po. Obvio. O sea, se incumplió una norma, pero de repente faltaba una norma. Ahí estoy completamente de acuerdo con No usted, falta diputado la Mesa. norma, Nos pues, falta la sí, norma. no Bueno, falta, pero por no algo sé. pasó, pues, Lo que- senador. no, pues, oye, en Porque Chile, la- en la discusión que yo en tenía la- con el ministro de mira. Transporte, en Chile teníamos velocidad de 60 kilómetros, la bajamos a 50. Pero da lo mismo tener 60 o 50 porque nadie la fiscaliza. Ese es el Esto es problema. lo mismo. La ley está, hay que perfeccionarla, Ya. pero está. Eso ¿Y por estamos qué no se haciendo. Pero, cumple? ¿qué pasa? Eso estamos ¿Por qué haciendo, no se perfeccionarla. fiscaliza, pues? ¿Y quién tiene que fiscalizar? El Estado o el Ya. gobierno. La pues. superintendencia, Kevin, mira. Siempre nosotros somos, a veces con mucha razón, otras veces no, Ya. los depositarios de todos los problemas que hay en Chile. El Parlamento, los congresos de Humanidad. Siempre. En este caso en particular, No es así. la prueba fehaciente son dos. Primero, la resolución, tres cosas. Primero, el Ministerio de Justicia que le dice, por la connotación que tiene al fútbol, oiga, tiene 30 días si no le cancelo la personalidad jurídica, porque usted está auspiciado o financiado por empresas que hoy día son ilegales en nuestro país. En segundo lugar, la Corte Suprema acoge un recurso de protección presentado por la Apoya Chilena de Beneficencia y que lo que hace, establece que hay objeto ilícito, por consiguiente, termines. Tercero, la Subsecretaría de Telecomunicaciones lo que le pide a estas empresas proveedoras de Internet es que bloquee 130 dominios donde hay juego Claro. ilícito. Entonces, la pregunta es, ¿faltaba ley o faltaba voluntad fiscalización? y fiscalización? Eso es. Ya, pero yo les Le pregunto. aseguro que la superintendencia debe tener 2 o 3 fiscalizadores con suerte, porque Bueno, aquí hacemos las leyes me van a- y 2 Me van a personas. perdonar, pero ¿quién aprueba el presupuesto de la superintendencia?
Lo plantea el Ustedes, pues, en el Parlamento, la ley de presupuesto. Perdona, no, no, ¿qué no, capacidad no, tenemos nosotros de meternos en la cantidad de gente que tiene de todo el Estado O sea, de Chile? yo creo que lo Si que hay que hacer es no un somos magos. cambio de switch, porque aquí podemos estar toda la mañana discutiendo en quién tiene la responsabilidad, cuando en realidad lo que deberíamos estar discutiendo es cómo vamos a solucionarlo. A lo mejor la solución que planteamos nosotros de la Comisión de Deporte no es del total agrado de algunos senadores, de algunos diputados, y está perfecto, discutámoslo. Pero no podemos estar acá en este dime y direte y decir, no, es que es culpa tuya, es que es culpa tuya. Diputado, Ya, pero entonces no, sumamos la responsabilidad nosotros Pero, de a hacer ver, el trabajo para el que estamos para ir convocados. entendiendo ciertas cosas, porque yo siento que estaban como un poco enredándose los temas. Pero cuando estamos hablando, ¿ustedes todos coinciden en que aquí el punto para solucionarlo es la fiscalización? Sí. O De sea, las apuestas a ver, ilegales hoy día. fiscalización absoluto y la modernización de la legislación para adecuarnos a lo que ha pasado. En los últimos 10 años hay una revolución. Esto no existía hace 10 años, ¿ok? Hoy día existe, pero el diputado Leiva le acaba de mostrar en 3 puntos que la legislación existe. Otra cosa que haya que mejorarla. ¿Y qué es lo que tenemos que trabajar? De alguna manera, el Ejecutivo, que se está dando cuenta, como esto no se le daba mucha importancia y hoy día es inmenso, le está poniendo, ¿no es cierto?, condimento a la cazuela. O sea, hay que tener personal, hay que capacitar y además yo sé, porque debe certificar, el Estado y nosotros todos los parlamentarios estamos trabajando en la nueva ley de ciberseguridad que va a modernizar todo el sistema chileno que hoy día no existe, porque el problema hace 10 años no existía. Esto se agudizó después de la pandemia, el Sí. avance informático ha sido Fue impresionante. extraordinario. Y por eso esta norma, que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Ciudadana, ya la aprobó el Senado, crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad, que va a tener competencias justamente para regular y fiscalizar también este tipo. Pero la legislación, insisto en el punto, que hoy día existe, sí permite fiscalizar, porque hay objeto ilícito en las apuestas que no están aprobadas ni autorizadas por ley. Y eso es lo que hay que fiscalizar. Fíjese usted, Sí. ¿por qué mezclamos las dos cosas? Porque quien era superintendente de casinos y juegos, después era el representante de las asociaciones de tragamonedas de Chile. Claro. ¿Te fijáis? Entonces, hay laxitud en la fiscalización. Absoluta. Y prueba de ello es eso. Entonces, tiene que haber voluntad decidida Sí. de los fiscalizadores de que la norma se aplique. Diputados, senador María Luisa, quiero que nos vayamos a otro tema y les quiero contar algo. Yo ayer te decía, María Luisa, acá que el lunes el diputado Leiva me vio, Sí. estuve olfateando allá en el Congreso Nacional y yo me dediqué a hacer una especie de encuesta. No soy como ninguna de CADEM ni nada, pero es una... Es una Kevin. Es una... Kevin. Es una Es una Kevin pyme, online. digamos, de encuesta y estuve conversando con mucha gente, no solo parlamentarios, sino que funcionarios, en fin. Y yo les diría que 7 de cada 10 me dijeron que el 17 de diciembre la propuesta constitucional va a votarse en contra. O sea, desde mi encuesta, el 70% de las personas que yo encuesté iban por la opción en contra o creían que eso iba a suceder. CADEM sacó su propia encuesta, que me creo más a mí, 56. pero 59% dice 59 CADEM en contra. hoy. Y el texto todavía ni siquiera está finalizado. Necesito dejar este tema sobre la mesa Es que la- y que A ver, la pero agarren ahí- ustedes. pero- espérame. Tu base de encuesta es distinta porque Pero por Cadén le supuesto. pregunta a todo el mundo y tú No, te fuiste, no le tú pregunta te a todo el fuiste a un mundo. sector No, que en no. teoría a los que están ahí Claro, les que interesa el deberíamos tema. estar. po. Bueno, No le le pregunta a todo el pregunta a 1000 mundo. personas y 21% la aprueba. Pero a ver, encuestemos ustedes tres, ¿sí o no? Hoy día, ¿aprueba o rechaza proyecto constitucional? ¿Cómo voy a ser tan irresponsable si no lo conocemos entero? Perdóname, tenemos que ser responsables. Me encantaría que se aprobara una nueva constitución para que este país produzca un cambio al futuro. No porque sea el verdadero problema el que tenemos, pero necesitamos estabilidad. Chile necesita estabilidad para todo. Entonces, desgraciadamente, ¿cuál es el problema? Que esto sea presidencializado. Entonces, cada uno está tratando de ver ¿a qué me sumo la que va a ganar? Por supuesto que la gente, teniendo un problema, primero, de delincuencia horroroso, un gobierno que se cae a pedazos, un presidente que se hace oposición solo, etcétera, etcétera, el tema constitucional le da lo mismo. Pero sí es importante para la estabilidad política, lo conversábamos al inicio. Para todo el mundo que no sea de los grandes extremos, necesitamos una constitución que no sea ni de izquierda ni de derecha, que nos dé estabilidad. Mira, están preocupados de los 35 años del presidente. Eso tiene Una nombre y tontería. apellido. Si nos cagamos a la Camila. Diputado Después, Sandón. que no vayamos a la reelección. Es que nos vamos a faenar a Piñera y a la Bachelet, que tienen todo el derecho a hacerlo. Puede que no me gusten, pero tienen el derecho a hacerlo. Y esto es con nombre y apellido.
¿Quién te per gusta se- más de los dos? Claro. Ya Bukele. el solo hecho que le haya hecho la pregunta ya dice mucho. Diputado Bukele, Leiva, Bukele. pero Sí. para ordenar, diputado Leiva, ¿es salvable cuando estamos hablando de que aquí Kevin daba la cifra? Hoy día, si se votara hoy día, 59% de la población no aprueba el Me las di de analista cuando pasó esto y parece que le apunté, dije, el gran problema que tiene José Antonio Caz y los republicanos es que ganaron por mucho y que van a tener que demostrarle a Chile que son capaces de manejar un proceso que no han sido capaces de manejar. Ese es el problema. ¿No lo han manejado bien? No lo han dice usted? manejado bien, ¿sabes por qué? Porque resulta que, por ejemplo, se tiran con una cosa tan absurda como las contribuciones, para quedar bien a todo el mundo, pero nadie se ha sentado a decir, por ejemplo, ustedes saben, ¿cuál es la importancia de las contribuciones? Para los municipios. El 80% de los municipios de Chile viven de una cosa que se llama Fondo Común Municipal, que se financia en un 60% con las contribuciones y raíces. ¿Ustedes creen que eso le va a afectar a Vitacura? Sí, pero va a seguir teniendo plata. Así que si yo gano 20 millones de pesos y me bajan a 10, sigo igual, como igual a lo mismo. Lo mismo Las Condes. Pero el daño que le van a hacer a todos los municipios de Chile es impresionante. Y por otro lado, en el Congreso están en contra de cualquier posibilidad de subir impuestos. Pónganse de acuerdo. Ya, Entonces, pero al ahí- final, ese proceso se llena de contradicciones, es mucho más serio que el resto, Ahí- pero no han sido capaces de tratar de buscar una constitución que no sea ni de izquierda ni de derecha, sin pasar la máquina. Ahora, dígale eso a es sus que amigos, no ahí- pasen la ahí máquina. me encantaría, ¿por pero qué los consejeros permítame, diputado, un solo segundo momento. antes de... Los de- consejeros Soy de RN votan supercrítico con de mis nosotros. consejeros. Dale, déjeme, Supercrítico. sí, pero no digan voten, porque hoy día aquí, ¿cómo explicamos un fenómeno que yo no logro terminar de entender? Que primero nuestro país vota por la izquierda más extrema, que era la lista del pueblo, en la primera intento de nueva constitución, y después por la derecha extrema. Entonces, usted, senador Sandón, dice algo muy razonable, ¿no? Aquí tenemos que tener una constitución de centro, moderada, pero se votó por dos extremos completamente Y distintos. eso es Y lo me grave. pasa otra cosa que no logro entender, que da la sensación que los políticos, si bien son representativos porque los votó la gente, no son capaces de conducir la política porque pasan estos fenómenos, entonces seguimos en un extremo, en el otro extremo y no se llegan a acuerdos Porque se para sacar ensucian los una procesos, por constitución. ejemplo, con la presidencial. Por ejemplo, José Antonio Caz, Elin Matei o quien sea, están preocupados de que la opción que ellos tomen, porque lógicamente, por no son ejemplo, capaces de conducir, José Antonio pues, Caz senador. le conviene que esto se apruebe por un tema de estabilidad. Sí. Pero si él toma el apruebo y se rechaza, se va para la casa. Y eso le pasa a cada candidato. Entonces esto tiene un condimento que es muy grave. Ojalá todo... ¿La lo carrera que- presidencial? Por supuesto, Lo que pues, pasa si es que- están pensando en eso y están equivocados, la Constitución es mucho más que una presidencial. Ya, pero con esa El único que lógica de nombraron presidencial eres tú. Con esa lógica, Pero mira- pero mira, espéreme, lee la senador, prensa lo que le hablan todos conteste los días, todavía. Con esa lógica que usted dice, el discurso se debiera moderar mucho más porque de esa manera tiene más opciones Sí, presidenciales pero que de esta cuando manera. ellos prenden la televisión, TVN, y ven una encuesta como la de Kevin, que tiene un 70%, se asustan y dicen, esto a lo mejor no lo revierto y empiezo a jugar por aquí, por allá, a ver si me tiro por una. Y eso es una irresponsabilidad. Mira, es que esto es muy grave lo que estamos viviendo. Un país que no tiene estabilidad, un país que no crece, que nos vamos de extremo a extremo. Pero si mira el ejemplo, Boric sacó cualquier cantidad de votos, ahora salgan a la calle. La gente dice... Qué bueno, porque tenemos un día menos con este caballero. ¿Por qué no lo quiere ver nadie? Pero ¿sabes lo que Entonces nos pasa? vamos a ir al otro extremo ahora. Que estos temas de la Constitución, que es lo que no hemos aprendido. Y también tenemos que hacer un mea culpa. Hay que tomarlo con sentido de Estado, es igual que la Eso. seguridad. Y nosotros tenemos varias alternativas. Seguir profundizando nuestras diferencias, porque si me pones el tema de aborto, estamos muy en disenso tal vez con lo que opine el Partido Republicano. Lo importante en Chile hoy día es que seamos capaces de construir en función de lo que sí estamos de acuerdo. Y aquí tienes varios elementos distorsionadores. Lo planteaba muy bien Manuel José. La presidencialización de este proceso. Oye, Matei, Cast, quien tiene mayor responsabilidad es quien tiene las mayorías, que es el Partido Republicano. Que no es que en Chile la mayoría sea republicana. No, pues no se sino que equivoquen. seamos capaces de objetivizar la problemática y claro, en el momento en que se realizan las elecciones se distorsiona mucho el resultado. Por eso es responsabilidad nuestra ser capaces de colocar sensatez en los procesos. Entonces, claro, vende mucho más un Twitter disonante, un garabato, una tontera. Bueno, a nosotros nos corresponde, al centro político, a la izquierda moderada y a la derecha moderada también,
aquilatar esta problemática. Perdón, ¿y no le corresponde también al Partido Republicano que usted no lo trata pero- de moderado, porque digamos? no lo pero- están haciendo. Y la izquierda, Ojalá que lo no es hicieran, moderada, po. tampoco no lo está haciendo. Entonces, ese es el llamado. Diputado Mesa, Sí, usted... quiero decir Cuando una tiene cosa, dos que porque compiten, quiero lo que decir hay que una cosa hacer, que- la gran mayoría Aquí de están este país que se compitiendo los desarrolla. extremos. Perdón, pero diputado Sí, quiero Mesa, decir una ¿el cosa. Partido Republicano está siendo sensato o no? Mira, yo entiendo que a veces... Esa pregunta lo mata. Pero, Ay, Kevin. pero no, si no Bueno, tengo ningún... Yo no y le hago si te el quita dice la que no, pregunta. si te dice que no se hace famoso. A ver, ahí nos vamos conociendo. Primero, no le hago el quita la pregunta. Y segundo, no estoy buscando hacerme famoso. Lo que yo sí creo que, y veo una extrañeza de algunos actores políticos porque ven una cuestión que se da poco en política. Que los republicanos, lo que dijimos en campaña, lo estamos haciendo ahora. Nosotros el tema de las contribuciones fue un tema de campaña para nosotros. Entonces, yo entiendo que para algunos es como, no, mejor miremos la encuesta y ¿Cómo después va a veamos. financiar los municipios? Con los más de 900 millones de dólares que hay en déficit Pero- por las pérdidas, por ejemplo, del Transantiago, Pero el por las Fondo pérdidas Común de Municipal controles. son miles de millones de No, dólares. son menos, solo- 700. Fuiste alcalde y no te sabes la pero, cifra. pero por supuesto. O sea, lo que llega a los Qué municipios peleadora. y con Se lo que- puede buscar mucho más. De hecho, yo lo invito a Pero que que- vea pero que no es el así. análisis que hace el Pero- arquitecto Iván Puduje, donde demuestra con datos que hay más de 900 millones de dólares que se podrían pero- recaudar y entregar a pero- los municipios. pero el Fondo El tema Común es que hay Municipal- muchos Súper, el análisis el- es teórico, el- teórico, sí, teórico, en la absoluto. práctica, Lo único que- no, lo único en que- la ¿cuántos sí. años? ¿Cómo Sí. financia un Lo único que le municipio? voy a ¿Cómo decir- paga A la ver, salud? pero a ver, pero ¿Cómo espérese No me han un dejado poquito. terminar en ningún Pero momento espérese un ninguna poquito, intervención. diputado, porque efectivamente lo que usted está diciendo es que se tendría que teoría. terminar con un déficit primero y en el trayecto que hacen los municipios para No, lograr... totalmente lo contrario. Lo que yo estoy diciendo es que si se hicieran los controles como corresponde, si se fiscalizara el uso de los recursos como corresponde, porque uno podría caer en las facilidades de recordar los casos de democracia viva y todo eso, pero eso no alcanza para financiar los municipios, lo tengo clarísimo. Pero hay mucha plata en proyectos y programas que no son eficientes que se está perdiendo. Aquí ambos ustedes participaron, no, ninguno de ustedes fue ministro, pero participaron de gobiernos en donde tuvieron la oportunidad de controlar estos recursos Y no muchos lo hicieron. republicanos también y no lo hicieron. Pero si En el era- gobierno de nosotros- Piñera, porque no es pero si tan fácil. republicanos ¿Sabes por es qué? que- De a uno. Mira, Pero que ¿sabes? termine, no que puede termine terminar la idea. nunca Que ninguna- termine, es si que es pura déjenlo teoría, al diputado porque es lo súper fácil. No, Así arreglarla a ustedes, Parece para que ellos ustedes cuesta dos estuvieran en la misma Oye, alianza. y eliminemos la UEFA en Ya. 5 eliminemos la minutos. UEFA, Sí, sí. sí, A ver, simple, pero hagamos si una- lo presentó tu compañero Pero es un diputado. Hagamos una zanja, Sí. echemos a todos, es súper fácil. Oye. Estos gallos lo que hacen es soluciones fáciles para problemas difíciles. En el Lo que le papel- pasó al presidente el Boric, papel aguanta ganó todo. con un relato negativo, falso, de que eran puras mentiras, y quien la arreglaba todo, sí, pa. Eso le va a pasar a ellos. Arreglan todo así, y cuando lleguen, pero- los pero- quiero ver, pero- los quiero ver a los pero- municipios. Sí, ¿Puedo terminar ahora, no? Silencio. Silencio. Leo Castillo, perdón, Leo Geria. Si estás por ahí, o Fabi, ¿me puedes traer una campana? Debe haber alguna campana. Ya. Te En pido algún que me lado. traigas una campana, porque si ustedes no se ordenan, la gente no va a entender nada. O sea, solo escucha Muy bien, gritos. Kevin. Además que, o sea, es primer panel político que puedo hacer y más encima se agarran a gritos. O sea, No, pero un poquito nomás. Pero un sí, poquito. con mucho respeto, un abrazo, lo queremos Ya, mucho. con Ya, respeto bueno. entonces. Además me déjele- ahorran las contribuciones, yo estoy feliz, gracias. Obvio, Diputado quienes más Sandón. ganamos, van a Lo que hemos ganado, los que más O sea, ganamos. senador Sandón, déjelo terminar. Nuevamente, eso es una... ¿Es una caricatura? Es una caricatura el tema de que van a ganar los más ricos porque, en efecto, el mayor porcentaje de contribuciones se recauda de personas de clase media, de comunas como San Bernardo. Yo no lo voy a nombrar porque no sé si me da permiso para nombrarlo, pero mi gran amigo me está haciendo así que lo nombre. ¿Sí? Jonathan, que vive en un condominio en San Bernardo, de clase media, como cualquier otra persona, paga contribuciones. Y así muchas personas de clase media. Yo entiendo que Pero para usted algunos... dice la gran mayoría. Y no es así. No, pues. No, San en Bernardo la gran no mayoría- llega al lo que yo- 30%. Lo que yo te estoy diciendo es que la gran mayoría de Al 30%. quienes pagan contribuciones son personas de clase media. Y esos son datos duros, no los inventé yo. Eso uno lo puede analizar y puede buscarlo y perfectamente hacerse una opinión. Lo que yo estoy señalando es que nosotros, muchos de los temas que hoy día han sido criticados, que está bien que los critiques, si no tengo ningún problema con eso, son temas que nosotros levantamos en campaña. Nosotros tenemos una costumbre que a lo mejor para la política es mala costumbre, que es cumplir lo que decimos, que es cumplir nuestras promesas. Ahí nosotros a lo mejor nos generamos una distancia y una diferencia. Eso es una primera cuestión. Y lo Diputado, segundo, sí. que yo creo que también es relevante, es que de casi 400 enmiendas que se han presentado, se han centrado en muy pocas que la han tratado de levantar como polémicas, porque lo que yo creo, nuevamente, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, es que la decisión de votar en contra de el mundo tradicional político al que representa tanto el diputado Leiva como el senador Sandón fue de votar en contra el 7 de mayo en la tarde, cuando vieron que los republicanos teníamos mayoría. Y tú eres Ahí de, tomaron la eres de decisión. los nuevos, Cáceres, de los nuevos, súper Yo soy- nuevos yo Cáceres soy en de los política. nuevos. Sí, yo Súper soy de los nuevos. ¿Sabéis lo que pasa? Que ahí No tenía ni una boleta, caemos, nada. José, en un problema, fíjate, de echarle
de porcar nuestro propio nido. Sí. Que los políticos, mira, si seguimos en esa línea, que muchas veces es ventajosa porque la gente no tiene afinidad, no quiere a los políticos, porque muchas veces Y quizás parte del problema es porque no se aprueba. se ha ejercido de tan mala manera, se ha desacreditado tanto a la función pública. Generalmente, hay excepciones, pero por los extremos, que les conviene tener esto tensionado. ¿A quién le conviene que no haya cambios en Chile? A los conservadores. Los avances sociales se mantienen cuando hay seguridad, cuando hay orden, cuando hay tranquilidad. Efectivamente, lo que nosotros queremos es que haya un proceso constitucional que, primero, valide lo que ha sido el avance de las mujeres en Chile. Te quedaste al callado. tener paridad. No, pues, tú no Y me eres decía de presidente. ir de la campana. O sea, yo ¿usted manejo la cree campana acá. que los republicanos quieren que se rechace la Muchas Constitución? veces lo que se busca, efectivamente, es mantener un status quo. ¿Y quién gana? Generalmente, siempre los poderosos de siempre. Lo que nosotros queremos y le hemos propuesto, habida consideración del error, que también asumimos, porque ya se conoce, es que no sea un plan de gobierno, por ejemplo, constitucionalizar las ISAPRES y AFP. Es un claro error. El retroceso que existe en paridad, en el avance que ha tenido las mujeres en el derecho al aborto, a la interrupción del embarazo en 3 causales. Hoy día, con el texto constitucional como va, se borra de un plumazo. Y eso exige seriedad y responsabilidad para ser capaces de plantear que eso no es adecuado, que efectivamente nosotros tenemos que generar una constitución que le permita a José Antonio Cast, a Camila Vallejo, al Cote Sandón, a quien sea, ejercer el poder. Y muchas veces eso se desnaturaliza. Se pretende generar un acuerdo de gobierno en función, y ustedes lo planteaban, a lo cambiante y oscilante que ha sido el tema político. Así lo hizo la extrema izquierda, en mi opinión, en el proceso constitucional anterior, y así lo quiere hacer la extrema derecha ahora. A mí me da risa, diputado, que usted dice la extrema izquierda del Partido Socialista fue parte de la cuestión también. No, O sea, güey. No, pues. A mí me queda la duda, ¿votaste pero, a prueba o rechazo pero- el paro de septiembre del año pasado? Yo voté apruebo para reforma. Ya. Pero te soy franco. Sí, Pero te es que- soy franco. es que toda tu Porque argumentación tú hoy es de día alguien que habría votado porque rechazo. hoy día Pero- tú tienes, pero ya vamos. tienes la oportunidad, José, y los republicanos quienes tienen el mando y tienen una tremenda mayoría del Consejo Constitucional de no cometer los mismos errores. Yo parto haciendo una autocrítica, José, de lo que fue nuestro rol. Ya. Por eso invito a la sensatez que ha tenido la derecha moderada, vuelvo a insistir, Sí. en abrir un segundo proceso constitucional y que ha sido víctima de ataques de una extrema derecha porque se la han jugado con sentido de Estado y eso es importante reconocerlo. Oye, Mira que estoy ordenado. Se Estoy está pidiendo la portando palabra. bien. Nos trajeron esto, María Luisa, este va a ser tú, la jueza. Nos trajeron la campanita también. Senadora Sandón, Ya, bien. le toca el turno. Bien. Partimos diciendo si Bien el proyecto piojenta la constitucional. mala. Partimos diciendo si era salvable o no era salvable. Sí es Ustedes salvable. dijeron que sí. Entonces la pregunta a continuación es: ¿cómo es salvable ahora? Salvable con Diga casos puntuales, No, probablemente los que están siendo más polémica, el tema del aborto, contribuciones. Aquí el diputado dio un ejemplo que es malo y se enredan solo con las contribuciones. Primero, yo creo que no hay ningún país en el mundo que las contribuciones sean parte de la Constitución, eso es un absurdo. Segundo, quiero decirle que el Fondo Común, que es quien recoge todas las contribuciones, se financia en un 70% por 5 comunas ricas. Puente Alto, donde yo fui alcalde, el 96% de las personas no pagan contribuciones. San Bernardo, les puedo asegurar que el 60% de San Bernardo no paga contribuciones. Por lo tanto, estamos beneficiando, es verdad, clase media y pobre, pero estamos dejando la grande en un sistema financiero de que esa no es la forma. Y si ellos quieren, cuando gobiernen, si llegan a gobernar, habrá una ley para eso, pero la Constitución no tiene nada que ver porque están ensuciando un proceso, un tema Ya, netamente o sea, técnico. Contribuciones no tendría por qué estar O sea, en la Constitución. es ¿Está populismo, de acuerdo, diputado? populismo absoluto. Y usted no está de acuerdo. Habría que Perfecto. decirle Sigamos eso a con los Santos. consejeros de Chile Vamos que votaron por esta norma. Pero si yo no soy, ellos no son empleados míos, compadre. Yo vengo aquí Es que como ahí- senador Sandón. Ahí hay una diferencia. Una responsabilidad por sobre el Partido Republicano, perfecto. Un proceso que nosotros no queríamos, que en el Congreso hicimos, y a Raúl le consta, todo lo posible porque no se aprobara, para que no saliera. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, presentamos indicaciones, fuimos a discutir en la comisión. ¿Para qué ¿cierto? presentaste candidato entonces? Porque por responsabilidad teníamos que hacerlo, porque ¿sabes cuál es la diferencia? Nosotros, cuando ingresó la reforma, y Raúl se acordará perfectamente, Kevin también se acordará perfectamente, sí. hicimos un punto de peso, entonces dijimos, vamos a votar en contra, pero si se aprueba, por responsabilidad vamos a participar. Y lo que decimos, Como lo hizo el hacemos. Partido Comunista. Podemos equivocarnos Claro, de repente, que sí, tampoco pero en fue una parte de cosa la no nos vamos a Y lo equivocar. ganaron. Es que lo que decimos
lo hacemos. Diputado Leiva, sigamos con usted, que también dice que este proyecto constitucional es salvable. Oye, es peligroso que estamos igual. Estamos mal, po, weón. Perdón, Estamos- María algo Luisa. pasa. Algo pasa aquí. Lo que pasa es que la sensatez tiene que imperar algún Diputado día. Leiva, Chile, Cote. la Pero campana. es que eres socialista y eres de la Chile, le po. voy a... Pero si Ya. tú eres monje Ya, de Colo diputado Colo, Leiva, pero está bien. es salvable María el Luisa, proyecto constitucional. Recordemos que está el código QR en pantalla porque quiero que se sume un nuevo Muy bien. panelista, que es nuestra audiencia. Muy bien. Necesito que ustedes empiezan a interpelar a estos tres políticos porque sí, se está hablando de política en yo el creo que no matinal. los leas. No sé qué puede haber ahí. Ahí está el código QR, Pero usted siga le puede escribiendo mandar usted. mensajes Siempre- al senador Osandón, Siempre le al echan la culpa a diputado los Leiva. políticos. Yo creo Es que como cuando uno debe llega a la haber casa, me echan siempre la culpa a mí, po. Bueno. Yo esté o no esté, la cagan Y así mía. como, y así como en San Moya, Bernardo. Moya paga. Eso. No se haga la vida. Oye, No hace y nada así aquí. como en San Bernardo, usualmente Osandón tiene la culpa, ¿no? En la casa, parece que sí. Normalmente. Normalmente tiene la culpa. Ya, está el código QR, ahí está en pantalla. Debe ser Usted peleador. mándenos No, sus que soy mensajes, yo los voy a leer el de mejor lavador de inmediato. Y vamos a ver. Oye, y ayer yo escuchaba palabras del presidente del PPD, Jaime Quintana, que decía, María Luisa, sería una vergüenza que fracasara de nuevo este proceso. Seríamos el único país en el mundo Eso mismo. que tiene un doble fracaso constitucional. El único. ¿Cómo se estructura esto? Por eso la responsabilidad, y disculpa que te lo diga José, claro, lo tienen quien tiene las mayorías y quien les tiene que dar gobernabilidad a este sistema. Cuando tú incluyes, y en buena hora se rechaza, el rodeo, lo que se aprobó, las contribuciones, yo veo que todavía hay una... Se dan gustitos personales. Obvio. La orden de los partidos, Porque que lo te puedan los partidos sacar de tu Porque puesto. lo que toman ellos es un proceso de fondo y ciertos highlights que le van a dar, según ellos, es una opinión que yo tengo que está errada, acervo o cercanía con la ciudadanía, y eso no es así. Déjeme agregarle una cosa, porque efectivamente usted dice algo importante, que seríamos el único país del mundo que fracasaría en un segundo proyecto constitucional, y ahí uno se pregunta cómo quedaríamos frente al mundo, y a quién le conviene que fracase. ¿Hay alguien que le conviene que fracase? Bueno, yo creo que parece, como se dan las cosas, parece que hay varios que quieren que fracase. Pero es que el Partido Sin embargo, Republicano, perdón, Sí. y aquí lo interrumpo un segundo, si es que fracasa, pierde su candidatura presidencial. no lo Y sé. si- Nos dicen No, que ganamos y nos dicen no que lo sé. perdemos. Pónganse de acuerdo. Por ejemplo, María Pierde Luisa, ¿por qué mucha uno- Depende de la fuerza opción acá. que tome Obvio. José Antonio Caz. Si él dice voy por el apruebo y pierde el apruebo, se Pero va no para me casa. presidencialices, si tú dices que es un problema. Pero ¿Por si qué ese es siento el yo que hay problema. una... María Luisa, para terminar. Y me pasa ¿por la qué? materia, por Porque favor, hay una sigue, oportunidad. diputado Leiva. Porque estas series de propuestas de modificaciones al proyecto de los expertos que realizan su mayoría el Partido Republicano, como son las contribuciones, donde creo yo que hay un error, lo digo de manera manifiesta y fundada, efectivamente, por ejemplo, elevar la edad de las candidaturas a presidencia de la República tenía nombre y apellido. Y ahí todavía tengo esperanza. José Carlos Mesa, no podría ser porque candidato hay, presidencial. hay yo. una derecha sensata que se abstuvo, que votó en contra y que efectivamente no dio su voto para que eso no sucediera. Pero Por lo eso dieron en siento yo que a medida que avanza el proceso es importante que nos demos cuenta de la embarrada que nos podemos mandar. Exactamente. Esto puede ser una embarrada de marca mundial. ¿Por qué? No solo porque a nivel mundial vamos a ser el segundo país, el único país que 2 veces rechaza un proceso constitucional, sino que qué estabilidad y gobernabilidad le damos al país. Perfecto, buen cierre, diputado Mesa y Kevin, quiero saber algunas de las opiniones de la gente porque quedó Está mudo on de fire, leer nuestro on código fire. QR. Dele, diputado Sí. Mesa. Mire, yo, como les decía hace un rato, yo creo que obviamente quienes tienen una mayor representación, no tenemos ni siquiera mayoría del 50%, pero somos los que tenemos la mayor representación. Las mayorías se construyen con Chile Vamos y en algunos casos también con la centroizquierda se han construido mayorías para aprobar normas. Pero también responsabilidad tienen sobre este proceso. Yo creo que es importante que se le recuerde a la ciudadanía quienes lo querían. Nosotros no lo queríamos, nos vimos enfrentados a esta situación porque en una campaña particular, y yo en eso también estoy totalmente de acuerdo. y ¿No lo era dije, la solución al y lo estallido dije, social? Por supuesto que no. Encauzarlo. Y por eso desde un principio nosotros dijimos, no tenemos la única salida. no tenemos la soberbia de decir que hay 3.4 millones de chilenos que piensan exactamente como el Partido Republicano. Pero sí las promesas o las propuestas que hicimos en campaña las vamos a llevar acá. Y lo tercero que también creo yo que son responsables en esto, son las minorías dentro del proceso, que tienen que actuar con responsabilidad. Porque aquí puede que tengamos muchas diferencias, pero yo creo que sobre todo Raúl lo ha visto. Nosotros hay temas en los que hemos incluso apoyado al gobierno cuando por
la falta de votos del Frente Amplio del Partido Comunista, se caerían los proyectos de seguridad. Hemos tenido también diferencias en temas de usurpaciones en materia de seguridad. Que es una brutalidad. Pero la gran mayoría de los proyectos de seguridad han sido aprobados porque el Partido Republicano ha apoyado las propuestas de gobierno. Y yo esperaría también que esa responsabilidad que hemos tenido nosotros, que somos una minoría, somos 12 diputados en el Congreso, tuvieran también quienes son minoría en el Consejo. Aquí, las minorías, y quienes le propusieron este proceso a los chilenos son responsables. Perfecto. No quieran tirarnos cada Listo, responsabilidad a nosotros. Kevin, con Oye, opiniones de la Perdón, gente. una persona me apunta directamente a mí y dice, ¿por qué dejan hablar tanto al diputado del Partido Republicano? No sé si ustedes consideran que ha hablado... Ha hablado solo de- demasiado. No. Han hablado de todo, lo dejo Ha en hablado evidencia. demasiado, Ya. no, está bien. Me llevan mucha Mario. ventaja ya en política demasiado tiempo. Oye, Mario pero dice- no volváis a lo mismo. Pero es cierto. en buena onda. Pero es Vamos a cierto. terminar Le toca a como Kevin. Argentina. Le toca Oye, a son Kevin. todos Sí, malos, todos se van. Oye, Los que son malos hay que decirlo. Kevin, después su turno de diputado. Ya, me Kevin. dijo Kevin, saco pecho. No, que me Ah, toca no, a mí. muy bien, muy Ya, bien. ¿Qué te encontró gordo? atrás. Porque ahora Kevin es ex Kevin. Es que ya no lo conocemos. Oiga, ¿no? Listo, Kevin. ¿Le cuento algo? No me se opina del cuerpo ajeno. Ah, Me dejo ahí, ¿viste? me retiro ¿Viste? lentamente. Muy bien. Ya. Mario dice a Igual través estáis de más flaco. ese Sí. código QR que usted nos está llenando de mensajes. Mario dice, yo creo que a los políticos que hablan de clase media y de los más pobres, ¿dónde están? Porque finalmente, y decía otra persona, Federico decía, el senador Sandón habla de calle y él tiene que salir a la calle. ¿Lo interpelan directamente a usted, senador Sandón? ¿Salir a la calle cuando quiere que viva en la calle? No, pero que O sea, hablan de calle, de escuchar a la gente. ¿Ustedes ¿Qué tres, es lo que es calle? ¿Ustedes ¿Qué es creen, lo que es calle? ¿Ustedes creen que la Está en gente... terreno, le que la están gente Término que me Que puedo- vaya a terreno, le están Término diciendo. que cuando tuve una discusión con el expresidente Piñera, dije a este gobierno le falta Falta calle. Y logré institucional eso. Y me llama una ministra y me dice, pero Cote, ¿cómo me dice eso si yo paso caminando en la calle? El tener calle es contacto Escuchar a y la gente. entender a la gente. Y perdóname, yo me dedico a eso y parte de mi vida es eso. Y no porque yo puedo equivocarme muchas veces Por cierto. y no estar y no hacer bien las cosas. Pero Senador. lo que sí es claro que lo que estamos conversando Sí. hoy día es que este proceso tiene que ser de todos. Porque si vamos a ir o para la extrema derecha o la extrema izquierda y pasamos máquina. estamos Senador, mal. cuando estamos hablando de que estamos a un paso de que fracase, porque si la elección fuera hoy día, el proceso, Nos iría como bien mal. dice, seríamos el primer país del mundo en fracasar 2 veces en un intento de constitución. ¿Era la respuesta al estallido social? Porque hay una crítica fuerte también al expresidente Piñera, que nadie le estaba pidiendo la constitución y la entregó. Primero hay una cosa súper clara. Aquí está lleno de generales después de la guerra. Sí. Los que estábamos ahí, cuando en este país estaba, como decimos vulgarmente, la zorra. La embarrada. Pero O la senador embarrada, Sandón. o la- sí, el campo. Perdón, uno puede colocar pitos encima, pero estaba la embarrada. Hablando de coincido animales, contigo. está hablando de animales, no malinterpreten. Ojo, porque en el Se campo, entusiasmó. cuando salían los viejos a Sí. zorrear, Sí. ese era el dicho, Sí, el no se concepto de vaya a la campo. cuestión cochina. Sí. Cuando estaba la grande, ya que no lo entiende porque no son de campo, Sí. ya cuando estaba la embarrada, cuando el presidente Piñera tenía un 6%, cuando había un grupo que se juntó, pues yo soy testigo, para ver cómo estabilizar para que Piñera no cayera, porque estaba a punto de caer, porque si él caía, esto nos íbamos a transformar en un país bananero que iba a caer cada uno cada cierto tiempo. En democracia La estable. única forma que se vio era descomprimir este cuento. Y miren, los números son claros. Después que hicimos ese famoso acuerdo, que a algunos no nos gustaba, pero lo hicimos y trabajamos, la violencia bajó en un 80%. Los propios carabineros hablaban con nosotros, estamos absolutamente superados. Entonces, ahora es súper fácil decir que está mal. Claro, lo que pasa es que nos fuimos al chancho, después hubo un circo, querían cambiar, éramos plurinacional, se pasaba la bandera por cualquier lado. Entonces, hoy día, el llamado a los republicanos que tienen, con Chile vamos, la responsabilidad, porque tienen el Las mandato. minorías también. Sí, pues es que todos los que están adentro. Pero hagamos algo con sentido común. Eso, Yo estoy sentido común. absolutamente Listo, en ahí contra del puso aborto. el punto. Pero otra cosa es imponer Mi lo visión. que yo quiera. Eso Es que está súper es distinto. interesante. Espérame, Yo comparto quiero parar ahí porque el senador Sandón está diciendo algo muy importante, que es, yo soy contrario al aborto, pero no por eso lo voy a imponer, ya está aprobada las 3 causales, entonces aquí... Con esta se tra- constitución, que es la de Pinochet, po. Imagínense cómo será con otra.
Yo estoy en contra y voy a pelear que en este país no exista aborto libre porque mañana es un asesinato. Pero yo no puedo imponer mis condiciones a algo Su que ya ideología. está. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser que esta constitución se rechace. pues. Diputado Mesa, ¿usted cree que se está imponiendo desde el Partido Republicano esta visión al cambiar el del que está por nacer por quién está por nacer? No lo digo yo, bueno, sin embargo comparto plenamente la opinión, pero el rector Carlos Peña en una columna explica en términos jurídicos cómo todo esto Sí, que se lo ha explicó. dicho no va a ser así, porque el del qué al quién es simplemente reconocer que dentro del vientre materno hay un sujeto de la especie humana, pero eso no obsta a los argumentos que se tuvieron a la vista para aprobar la ley de aborto de 3 causales. Ley que yo, si hubiese estado en el Congreso, habría votado en contra. Pero también nosotros lo dijimos, nosotros vamos a esperar, y esto lo dijo el presidente del partido, Arturo Esquella, ya hace varios meses, cuando tengamos, si es que alguna vez tenemos la mayoría suficiente en el Congreso para derogar la ley de aborto de 3 causales, ahí lo haremos. Pero hoy día Ya, no la pero- tenemos. que no las vaya a Entonces, tener dale, Kevin. y perdón, quizás nunca, usted pero cree- es importante que la ciudadanía sepa lo que pensamos. ¿Usted cree que se está imponiendo una visión cuando finalmente la ciudadanía los eligió a ustedes como mayoría dentro del Consejo? Porque ahí no se impone, ahí la gente fue la que eligió. Sí, yo creo que el hecho de que la ciudadanía haya votado mayoritariamente por los republicanos el 7 de mayo no implica para nosotros una especie de cheque en blanco, no implica que nosotros tengamos la posibilidad de pasar por encima, y por eso yo hacía la diferencia al principio, que si uno ve, por ejemplo, yo el otro día estuve conversando con algunos ex convencionales del proceso pasado, y les decía, ¿se acuerdan de alguna votación unánime? Pocas. Con 2 o 3 con suerte. Aquí las votaciones, de casi 300 votaciones que se han dado, más de 100 han sido unánimes. Y más de la mitad se han aprobado por sobre Ya, el pero quórum mínimo diputado, déjeme solicitado. interrumpirlo un segundito y al tiro con usted parlamentario. Porque aquí el senador Osandón, que es alguien que siempre se ha mostrado en contra del aborto, dice, no estoy de acuerdo con este punto del aborto de que pasa el feto de un qué a un quién. Y usted cita a Carlos Peña, que efectivamente Carlos Peña dice, no por esto alguien se va a ir preso y no por esto va a cambiar la ley de 3 causales y todo, pero es debatible. Si efectivamente esto se levanta el quién, el qué por el quién, en una polémica, ¿por qué no se saca esa palabra? Porque yo creo que es una polémica artificial como muchas otras. que Ya, lo que se ha entonces, si es buscado- artificial, ¿por qué no se saca? porque Elimínala. yo- porque- si genera dudas. Porque ya se votó. Y para nosotros era importante, es una polémica en el sentido de los efectos jurídicos. No es una polémica, o para mí por lo menos no es polemizable, en términos filosóficos. Diputado, porque pero- para mí filosóficamente, disculpa Sí. Kevin, para mí filosóficamente lo que hay dentro del vientre materno... Ya, son pero ahí su individuos de la opinión especie personal humana. de cuando Por supuesto. empieza la vida, que también es muy personal de cada mí persona. también es Para un la ser ciencia humano. también. Mira, para mí, yo no tengo ninguna duda. Yo si tuviera que votar, las 3 causales no, las votaría de nuevo en contra, porque no estoy de acuerdo. Pero yo vivo en un país en el cual tengo que respetar que hay gente que opine distinto. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es que esas cosas, por dárselas de tener una bandera fanática... Está en el partido A ver, equivocado, para mí, entonces, mira, senador, porque pero sus, mira, sus convencionales para- votaron sí, con nosotros. sí. yo estoy pero- absolutamente... Pero hay un Te error. voy a decir algo, si yo estoy hablando por mí... En la primera enmienda no, en la segunda sí. yo estoy hablando La primera por mí. enmienda que propuso... Mira, quiero decir 2 cosas. Dele. Regáleme y me toma Por el tiempo. favor, por favor, por favor. Primero, Todo lo que uno de quiera. los problemas en Chile no estamos que últimamente no, pero es importante colocar un eje y que la gente entienda que queremos solucionar los problemas y no ser parte del problema. Segundo, estas definiciones que planteas tú son muy complejas. La primera enmienda que plantea el Partido Republicano era entender persona desde la concepción natural. Claro. A diferencia de lo que establece el artículo 55 del Código Civil, que establece que se es persona desde la separación. ¿Por qué es importante? Y eso se rechazó. Ajá. O sea, primero había la intención del Partido Republicano de imponer, y con eso se caían todos los tipos de abortos de un viaje. Se rechazó. Pero ¿cuál subsistió? Otra que yo no comparto el argumento de que es lo mismo pero no es igual, entonces no lo hagas, es sacar. Hoy día la Constitución establece que se protege el que está por nacer. Ajá. Vale decir, es un objeto de preocupación jurídica. De hecho, los derechos del que está por nacer se difieren al momento del nacimiento. Sin embargo, cuando tú colocas el quién está por nacer, estás estableciendo que es un sujeto de derecho. Exacto. Vale decir, tienes la protección y es sujeto de protección desde ese momento. La diferencia puede ser, para la gente que no Sutil. tiene por qué saber temas extremadamente jurídicos, es sutil, pero es muy compleja. Porque eventualmente puede haber disenso, pero cuando hay 2 abogados hay 5 opiniones de que efectivamente nos va a generar una polémica. Sí. Porque la historia de la ley y también la historia de la Constitución, de este proceso que tiene actas y se lleva, justamente lleva a que efectivamente una mayoría circunstancial lo que quiere es establecer
una posición dogmática, Sí. más que ideológica, Sí. de pensamiento, de religión, dentro de la Constitución, y la Constitución tiene que ser lo más laica quiero posible. preguntar algo a todos, lo voy a dejar ahí y ustedes ven quién responde. Si ustedes, Mesa no puede contestar. desde sus sectores políticos... Mesa no puede contestar. Si pudiera, me podría dar un bozal. Si No, todo lo contrario. Al contrario. De hecho, se quejaban que hablaba mucho, así Sí, que pues habla aquí demasiado. bozal para nadie. Pero No, si ellos cada uno de los sectores políticos tuviese que ceder, por ejemplo, el Partido Republicano ceder en lo del aborto, la derecha ceder en otros puntos, ¿estarían dispuestos a ceder eso que les duele tanto para que exista una nueva Constitución, sí o no? Bueno, eso es parte de un proceso. Yo te puedo dar Y un es parte ejemplo. de la democracia. Te puedo dar un ejemplo de Por cuándo cierto que ocurrió. sí. Te puedo dar un ejemplo de cuándo ocurrió, porque para nosotros la norma de determinar que lo que está dentro del vientre materno es una persona, o sea, todo individuo de la especie humana es persona, es muy importante a nivel doctrinal y dogmático. Se rechazó. No tuvimos las mayorías, porque cuando no estamos de acuerdo, así se resuelven las cosas en democracia. Pero una cosa es... Pero déjame terminar mi argumento. Aún así estamos en el proceso, aún así estamos trabajando para que esto vaya adelante, porque ceder no solo significa que yo en un acuerdo previo cedamos, sino que también cuando yo pierdo una votación, aceptar ese resultado y participar después, seguir buscando mejorar este trabajo. Lo que no puede ocurrir es que quienes pierden votaciones después, al final, usen ese argumento para poder tirarlo todo por la borda. Nosotros estamos tratando de llegar a un proyecto que reúna la mayor cantidad de consenso posible y espero que No las está minorías reuniendo ayuden. consenso, entonces tienen que replanteárselo. Me imagino que No. ese punto usted lo entiende. Dentro del Consejo sí tiene, tiene los consensos. No, por eso pero se de la aprobó. ciudadanía, pues si está teniendo un amplio rechazo. Porque yo creo, y aquí por supuesto uno puede estar equivocado, pero si uno analiza las distintas encuestas, yo creo que hay mucha desinformación porque también hay mucho mito urbano que algunos que están en contra del proceso han tratado de levantar. Bueno, por eso aquí lo estamos Aquí hablando lo y es importante. es informar ¿Listo? y creo que ahí sí... Es lo más senador parecido al Sandón. proceso anterior con la fake, ¿viste? Bueno, lo dijo la presidenta Bachelet en este programa en exclusivo. Y yo quiero mucho a la Senador presidenta. Osandón, Repartan fake news, entonces. espéreme, ya hablo harto. Senador Osandón, quiero preguntarle a usted, porque la gente que nos está escuchando dirá, ¿en qué me cambia a mí la Constitución? Hay personas que dicen, no, la Constitución no le va a afectar en nada. Una mala Constitución, efectivamente, en buen chileno se puede pitear un país en 6 meses. Sí. Esta Constitución, ¿en qué le cambia la vida a los chilenos, para bien o para mal? ¿La nueva o la vieja? La que están escribiendo ahora. Ya, pero primero quiero terminar el tema de él. ¿Cuál? Yo creo... ¿Cuál de todos? Yo creo que el ser humano es de la concepción. Yo viene hablemos de ti, ¿ok? Y la forma como estaba dicho también implícitamente lo reconoce. O sea, esto fue una cuestión, yo diría... Un gustito. Un gustito. Sí. Ya. Porque yo, insisto, soy absolutamente contrario en todo tipo de aborto. Pero vivo en un mundo en que no puedo imponer lo mío. Lo que sí que yo sacaría cuchillo por el aborto libre, pero igual. Pero sé que Ya, estoy pero en un senador proceso... Toto ya lo dijo, cerró esa idea. Segundo, es que es re importante porque aquí aparece como que lo que estamos a favor del aborto. Yo no estoy a favor del aborto, pero reconozco que una mayoría... y que, Lo dejó claro, puso el punto bien antes. Segundo, yo creo que primero, nosotros, una cosa que este gobierno no ha querido entender, si nosotros nos damos estabilidad hacia el mundo, porque aquí no solo vamos a definir contribuciones, este país tiene que crecer, tiene que tener inversiones, etcétera. Entonces, los de afuera nos van a mirar, indistintamente. Claro, hay muchos que dicen, oye, mientras no se cierre la Constitución, no voy a No, invertir no voy a en Chile invertir. porque no sé qué escenario Sí. voy a enfrentar. Efectivamente es un daño esta económico. nueva constitución, que lo va a explicar mucho mejor que yo, mi ayudante, el diputado Leiva, ¿no es cierto? Ahora me dice que es Parece una ayudante. alianza usted, Oye, ¿no? pero después me manda, explícame esto y se lo mando yo y más encima después dice ayudante. Y ni le cobro. Izquierda y Ni le derecha cobro. unida. Es que es mi Jamás secretario. decía. Si por algo te pago. Sí. Ya, vamos con la pregunta. que- Oye, alguna gente cree, va a creer eso. No, Ya, son vamos con lo que le como si interesa fuera a la gente. mentira. Ya. Esto es sentido común. No, si es Listo. mentira, como le voy a pagar. Listo. Si él me paga a mí, no sé. Listo. Que yo Vamos creo con lo que le esta interesa a la esta gente. constitución no solo va a darse estabilidad, Sí. sino que tiene un montón de normas que va a tener, que son mucho más modernas y que apuntan a la seguridad. Dan muchas herramientas para la seguridad, para lo que estamos viviendo hoy día. O sea, cubre mucho de esos temas porque reconoce en la Constitución realidades que antes no se reconocían. María Luisa. Y para eso necesitamos, porque yo no soy abogado para describirlas, pero claramente esta estabilidad, no solo económica, de trabajo, etcétera, hacia el futuro, porque país que no crece, país que no se desarrolla, ¿no es cierto? También tenemos que vivir en paz. No sacamos nada con tener una gran economía si vamos a la esquina, como pasó hoy día en la mañana. Obvio, la portonazo. mejor política pública es Exacto. el empleo. Pero ¿Qué? ¿sabes cuál es el tema de fondo también, María Luisa? Que muchas veces el debate, dos cosas, se plantea en base a los fake. O sea,
pero que es una verdad. Y muchas veces se juzga por lo que no se aprobó. O sea, el genio que dijo que el rodeo y la cueca tenía que estar en la Constitución es muchas veces lo que socava la legitimidad de esa misma institucionalidad. Y ese es el problema. Diputado Leiva, pero para terminar, solo un minuto. Esto no es una ley que diputado, podamos ganar en una larga un partido de fútbol. Esto es una Constitución y tiene que generar amplios acuerdos. El problema es que muchas veces se trata por ley, te gané por un voto, perdiste. No solo tiene que ser aprobado por una gran mayoría, sino que para que tenga legitimidad una amplia mayoría de la ciudadanía, que es el problema que tenemos hoy día, no lo tiene. Ya, diputado Leiva. Necesito que veamos este titular. Mire. Ya. Cuando la futura o eventual candidata presidencial de Chile Vamos, no sé si de Manuel José Osandón, le voy a preguntar después, dice Evelyn Matei, si las cosas siguen así, no pondré mi capital político para esta nueva constitución. Ya hablábamos que esto está presidencializado, pero cuando una persona como Evelyn Matei dice esto, diputado Leiva, ¿a quién le está afectando? Yo creo que le afecta a ella misma. Porque efectivamente si no somos capaces todas y todos de poner nuestros esfuerzos para que esto salga bien, estamos en un tremendo problema. Ya, diputado Mesa, ¿mueve la aguja las declaraciones de Evelyn Matei o no? Yo creo que no, porque no modificó la opinión de su propio partido. Tuvo que después salir Javier Macaya a rectificar un poco y ella después a tratar de explicarlo. Yo creo que no mueve nada. Senador Osandón. Gracias. Primero decir la pregunta que me dijiste. A ver. Si ella llega a ser la candidata a Chile Vamos, va a ser mi candidata, por supuesto. Pero hoy día no es. No tengo candidato hoy día. Si te ganan las primarias. No, si yo no voy a ser candidato para nada. No tengo permiso en la casa, compadre. Contra eso no. Contra eso no tenemos. Porque Boris ha sido casado nunca. Tantas veces he escuchado yo, no quiero, no puedo, ni debo, pero el pueblo de Puente Alto me lo pide. Bueno, ese otro tema. No cambiaría a mi señora y mi familia por una presidencial por nada, compadre. No de nuevo. No. Nunca la he cambiado. Nunca lo he hecho ni lo volvería a hacer. Y me hacen lavar plato los domingos todo y soy feliz igual. Como buen chileno. Mira, yo creo que eso es una... Voy a usar una palabra bien fea. Es una declaración súper soberbia. ¿De qué capital político me está hablando? O sea, el capital de ella está en juego de todo. Y segundo, tiene que ser generosa. Ella puede ser la candidata, hoy día es la que mejor para está. Y te voy a decir una cosa, si yo tuviera que elegir entre Kass y la Evelyn Matei, no me pierdo un minuto, por la experiencia, por todo lo que ella significa, porque tiene capacidad de sobra para ser presidente de la República. Pero ese capital político hoy día no existe. Entonces ella da una pésima señal a algo que tiene que ser de Estado, que no pasa por si ella, Kass o la Kabila o quien sea candidata. Su capital político, si su capital político se lo damos nosotros. Sí, alcaldesa. ¿Nosotros quiénes? La gente que la podría apoyar. Que la valida en un sector, pues. Ya, pero... Eso te legitima. Si yo ponte tú, si yo quiero ser candidato presidencial, bueno, ¿dónde están todas las redes de Arica, Punta Arenas que quieren apoyarte? No porque la gente de Providencia va a ir a votar. Entonces, cuando ella dice mi capital político, senador, si el capital político se da porque hoy día no tiene nadie que el que pida. No, pero a ver, senador, eso no es tan así. O sea, la presidenta Bachelet, recordemos, la última vez que fue presidenta, no quería hacerlo y se entendía y la gente a su alrededor decía, bueno, ella entiende que su capital político no solamente le pertenece a ella, sino que también a su conglomerado. Y ella, perdóneme, está más empinada en las encuestas. A mí lo que me preocupa de todo esto y de las declaraciones que uno escucha, y yo insisto con lo que les decía, que aquí da la sensación que los políticos no son capaces de conducir el país. Porque no son capaces de ponerse de acuerdo y estamos a un paso de que acaso una nueva constitución. Tiene una base equivocada. A ver. La presidenta Bachelet fue presidenta y salió con la mayor aprobación, yo diría, de la historia de Chile. Por lo tanto, claramente una expresidenta... Pero puede tener un mayor capital político, pero que Evelyn Matei lo tiene. Evelyn Matei fue candidata a presidenta. Usted también tiene capital político. Todos los que están aquí en esta mesa lo tienen. Uno más que otro. La Evelyn Matei en la misma situación no tiene nada que ver. La Evelyn Matei tiene una historia que cuando fue candidata presidencial sacó el 22%. Y le fue pésimo. Hoy día puede ganar, porque lo ha hecho bien, ha madurado, impecable, si yo no la desmerezco. Pero la presidenta Bachelet representaba un movimiento después de un gobierno. No, por supuesto tenía mucho más fuerza, bueno, eso no está en discusión, pero todos tienen un capital político, por eso están en política. ¿Cuál es el principal problema? Mira, hay un problema en Chile. No solo que nos pongamos de acuerdo nosotros, que es complejo, que requiere también que nos sentemos, que nos pongamos sensatos, que seamos capaces de ceder, de dejarnos conversar, que también es importante. Pero particularmente en una constitución que no es una ley,
No es una no ley, solo tiene eso que es. ser aprobada, sino que tiene que ser validada y legitimada por la inmensa mayoría de los chilenos. Necesitamos que haya un apoyo grande. ¿Y cuál es el problema? El que tú planteabas, María Luisa, y tú ponías el foco. La encuesta y la contingencia. Si nosotros estamos desarrollando una constitución para los próximos 30 o 50 años en función de quién va a ser candidato el próximo año, estamos mal. fritos. Por eso no colabora ni contribuye a disociar no solo las problemáticas que tenemos dentro de la política, que son existentes siempre, sino la contingencia y la encuesta. Si estamos orejeando qué dice la academia de la próxima semana, estamos fritos en Chile. Diputado Leiva, senador Sandón, diputado Mesa, vamos a escuchar a nuestro nuevo panelista, que es nuestra audiencia a través de ese código Me QR que encanta. está aquí. Sandra dice... Me gusta, pero oye, me asusta. Ya, pero déjeme leer. Afírmate. Sandra dice, oye, en el panel son 4 contra 1, 4 contra el republicano. Ojalá no se sienta así, diputado Mesa, pero dice, El que más ha ¿por hablado. qué dicen que va a ser culpa de los republicanos si el Partido Republicano nunca buscó este proceso? Es uno de los mensajes que nos llegan. Otra persona dice, Marcos, lo malo de la clase política es que cada uno ve por sus propios partidos políticos y quieren imponer lo que se piensa. La gente ya no se deja manipular, dice Sandra. Está claro que la presente constitución, dice Claudia, la está escribiendo un grupo reducido de extrema derecha que no representa en nada a la mayor parte de la población chilena. Lo importante es que ustedes ganaron esa elección. O sea, esto no fue por obra de magia o por una Pero imposición. nosotros Si eso es nunca hemos importante. dicho que ellos tienen la culpa. Yo hablé de responsabilidad, que es distinto. De la Ahí es la conducción, culpa. sí. La Ya. responsabilidad. Porque Patricia. tienen el marurio. Patricia dice, primero los políticos tienen que separar bien quién es la clase media y segundo, la derecha, el centro, la izquierda tienen que ponerse de acuerdo para trabajar para nosotros, que no lo están haciendo. Diputado Mesa, Sí, ¿quiere ahí, interrumpir? Démosle. mira, a propósito de eso, estaba buscando la información sobre un tema que ha salido mucho, que es el tema de las contribuciones y a quiénes afectaría. Hay un estudio del centro, del estudio ATISBA, en donde cruzando datos del Servicio de Impuestos Internos y los que pagan y los que no pagan porque están exentos, 2.3 millones de santiaguinos que podrían ser catalogados como tramos bajos, medios altos y medios bajos se verían beneficiados con la excepción de las contribuciones. Una constitución como esta propuesta que garantiza el acceso a la vivienda, tiene que ser coherente y liberar de impuestos la primera vivienda, porque es una norma que complementa el derecho a acceso a la vivienda. A lo mejor el diputado Aunque Leiva mi puede decir vivienda que no. valga $2 millones, Es que igual. ese es el problema, porque Si es primero, mira, sí. la Sandra, Marco y Patricia tienen mucha razón. No quieren más pelea. Coincido con el Cote. La responsabilidad es del Partido Republicano porque tiene No la la mayoría. culpa. La Pero no responsabilidad. solos, por Raúl. Pero la todo, responsabilidad Danilo. de la conducción no es solo tuya. Y efectivamente tenemos que ponernos de acuerdo. Vuelvo a insistir, este partido no se puede ganar 1-0 en un alargue, tiene que ser un consenso. Diputado Leiva, lo interrumpo. Esteban dice a través del código QR que está allá abajito, bueno, usted lo ve, el problema es lo mismo que está pasando ahora. No ven un bien común, no se ponen de acuerdo entre los políticos. Al revés, pues, estamos viendo un bien común. Por lo menos hemos dicho que aquí tiene que haber una constitución para todo. Si el tema es el siguiente. Tenemos que estar hablando de la Constitución. No, sí, pero es que mira, si aquí el tema es el siguiente. Decimos un tema como el tema de las contribuciones, ok, por supuesto, si a mí me conviene esa ley, pues. Si por supuesto que me van a eliminar una contribución de mi casa, por supuesto, pero no me estás diciendo cómo le vamos a solucionar el problema, porque yo te quiero decir que en La Pintana, en Puente Alto ahí, y en todas las comunas que son la mayoría de Chile, las ayudas sociales, las cajas de mercadería y Salen los de ahí. subsidios salen de ahí. Entonces, ¿quién les va a dar esa plata a esos municipios? Ese es un tema. Y segundo, en el fondo nosotros no nos hemos dado cuenta de que aquí en estas campañas viene la emoción. ¿Ustedes creen que en 17 de diciembre el 80% de los chilenos van a leer la Constitución? Oye, Van a votar por emoción. ¿Y por qué ganaron los republicanos? Porque lo hicieron muy bien en una campaña emocional. Que en Contra la el defensa, gobierno, la seguridad. y aprovecharon todo y lo hicieron bien. Pero la emoción es muy importante cuando tú votas. Entonces, por eso que tenemos que ser más responsables, como dice el diputado Leiva. Esto no es una ley, Obvio. esto es una Hay que- constitución. Senador Sandón, leí un WhatsApp que lo apuntaba usted, diputado Mesa, diputado Leiva. Me salvé. Lorena Díaz dice lo siguiente, el socialista porque le conviene jodernos dice que sería malo rechazar y finalmente se nos priva de estos derechos fundamentales. Ella debe estar de acuerdo con esta propuesta Es que- constitucional. es que si no no es- sirve para todos, no sirve y ya, pero lo apunta directamente usted, diputado. Lo que pasa que este diálogo de sordos es suma cero, en definitiva, porque nadie gana. Y cuando nadie gana,
se mantiene el status quo de quienes quieren mantenerlo como está, que son los sectores más conservadores del país. Por eso, un error de la izquierda, cuando entrega la seguridad y el bastión de la seguridad a la derecha, a la izquierda debiera preocuparle más que nadie, porque supuestamente son los que estamos más interesados en la gente más humilde, que haya seguridad en el trabajo. Por eso, cuando entregamos las banderas de la seguridad cometemos un error tremendo. Y por eso muchas veces se critica. Sí. Pero para terminar tu pregunta, el constitucionalizar AFP y SAPRE es un grave error. Lo de las contribuciones es algo brutal. Las contribuciones es el impuesto más progresivo que existe. Primero, todas las viviendas sociales, en mi opinión, ahí José puede tener una diferencia, están exentas del pago. Perdón. Lo que muchas veces se les cobra, son los derechos de aseo que vienen incluidos en las contribuciones, que va también a beneficio del municipio. Pero además es progresivo porque no puedes comparar una vivienda de 3.000 UF que puede pagar con una vivienda de 10.000 o 20.000 UF que paga. El que se beneficia eliminándolo, y así lo dice la Asociación de Municipios de Chile y la Asociación Chilena de Municipalidades. Entonces, ¿hay un error? Hay un error. Ya, la reacción del diputado Mesa fue hacer esto. Se agarró la frente. Se agarró la frente. Mira, ¿No puede explicar la Casi verdad- la cabeza don Mano. Mira, es que la verdad es que no puede explicar lo inexplicable. Sí, es que, Eso sí es. mira, para que exista un diálogo, tiene que haber alguien que comunica algo y alguien que esté dispuesto a entenderlo, aunque no esté de acuerdo. Entonces, uno puede tener opinión al respecto si tiene que estar o no tiene que estar en la Constitución. Pero lo que no podemos negar es este dato, que ninguno de ustedes tiene un contradato para desmentir que 2.3 millones de santiaguinos que pertenecen a la clase media y más baja de Chile se verían beneficiados. No la más baja. Sí, pero sí. No es la más baja. Es que pasa por una definición que hace Sandra. ¿Qué es en Chile clase media? Aquí- Defínemela. Clase media según los ingresos reportados por el Servicio de Impuesto Interno. Por eso, todas Entonces- las personas de clase entonces, media, quiero no de ter- clase quiero media terminar, alta, Raúl, están exentos del pago de Mesa, contribuciones. Raúl, quiero terminar. Sí. Lo que yo estoy diciendo es que podemos tener opiniones distintas y yo creo que este es el problema a veces. No quiero que lo tomen ninguno de ustedes dos como un ataque personal. ¿Cómo se te ocurre? Pero el problema es que frente a los datos no somos capaces de rendirnos. ¿Sí? Frente a las opiniones yo entiendo que cada uno de nosotros defienda sus opiniones con la mayor pasión posible. Pero frente a los datos, ahí no podemos pelearle a la realidad. Lo que Y la pasa- realidad es que esa por qué norma no va a deben beneficiar Es que tú haces a una interpretación. 2.3 millones Lo que de pasa que santiaguinos la de clase media. fuente de tu información eventual no tengo por qué compartirla porque no la conozco. Lo que sí te digo que como alcalde, en la comuna de Talagante y en la provincia de Talagante, la inmensa mayoría, el 80 al 90% de las No viviendas no paga. Y cuando se paga, José, que puede ser un error, es porque la ley permite que en cierto tipo de viviendas de FL2, que por norma general están exentas del pago de contribuciones, cobran los derechos de aseo municipal. ¿Puedo decir una cosa? Porque eliminaron el IVA de los Aquí la medicamentos. pregunta al revés, porque yo trataba de ¿Por qué no decir aquí eliminaron para el que IVA la de gente eso, espéreme, José? senador. José, Yo trataba de eso. decir en qué le afecta a usted en su casa lo que se está escribiendo en la nueva Constitución, en qué lo beneficia. Usted decía a la cantidad de gente que beneficia. El senador Osandón decía la cantidad de gente que perjudica. Entonces poner en una No, y porque balanza, además, raya para la mira, suma. porque además no es de la Constitución. Porque, por ejemplo, si ellos quisieran algo más popular, elimínenle la Constitución el IVA a los medicamentos. Todos vamos a estar contentos. Bueno. Es que eso demuestra que es una irresponsabilidad meter los impuestos en una Constitución. Porque además, si ellos hablaran en el Senado y en la Cámara de Diputados que van a subir los impuestos para reponer eso, por supuesto que si yo lo ofrezco a todos los chilenos, y yo me incluyo, no pagar contribuciones por mi casa, estoy contento. Pero eso, primero, no es para la Constitución, y segundo, nos dicen cómo reemplazarlo. Y tercero, yo les puedo decir como alcalde, porque conozco bien el tema, que a la mayor cantidad de gente que no paga contribuciones, que son los municipios pobres, que se financian en un 80% por el Fondo Común, que viene de esas contribuciones, van a quedar sin plata. ¿Quién se las va a poner? Oye, Teresa, Teresa, 900 millones de dólares que se pierden año a año. Por eso digo, Sí, pero en ustedes el pueden tener una opinión intertanto, José, ¿cómo lo reponemos, José? controlando esa plata que se Sí, pierde, pero ustedes no están dispuestos a eso. Mira, nosotros hemos ¿Cómo que presentado no? proyectos de compliance público para que efectivamente los recursos se ejecuten de buena manera. Siempre se toma Pongámoslo en un tabla, ter- pidamos urgencia al gobierno. Lo tengo yo, no tengo ningún problema. Se están Ya, tramitando en perfecto. Gobierno Interior, en la Comisión de Gobierno Interior, 2 proyectos en segundo trámite constitucional. ¿Cuál es el problema? ¿Están Que de acuerdo cuando- conmigo? Mira, es que, ¿sabes cuál es el problema, José? Es que no es que esté yo de acuerdo contigo, no. A la gente no le interesa que yo me ponga de acuerdo contigo. A la gente le interesa que yo aplique sensatez en los desarrollos y en los procesos políticos, no siga denostando la política porque eso es emporcar nuestro propio nido, y entendamos, por el error que cometimos en el Consejo, en el proceso constitucional ayer, En el circo. en el circo, que no nos podemos dar el lujo ni ningún gustito.
Exacto. Porque hoy día, si no se aprueba, ¿qué va a pasar? Nuevamente Todos hay pierden. ganadores y perdedores. Es difícil este proceso. Por eso es importante que no se presidencialice y que no esté la contingencia de la próxima semana de Pero la eso no había encuesta. que Y, hacerlo, a lo mejor. bueno, hay que hacerlo. Porque fíjate que esto es una respuesta, no nació espontáneamente, José, porque efectivamente el proceso constitucional, y ahí reconozco a la derecha moderada, como yo denomino, o a Chile Vamos, que haya permitido un proceso constitucional. Lo que es muy fácil siempre juzgar la historia con los ojos del presente, pero hay que haber estado ahí. Y por eso fueron valientes los que evitaron un quiebre institucional, fíjate lo que estoy diciendo, del 2019, donde estaba la embarrada, y nos sentamos, incluido el presidente Boric, contra su propio partido. Y fue capaz de anteponer muchas veces su legítimo interés particular en función de algo que tenía sentido de Estado. Por eso que aquí nunca ha existido un golpe de Estado no tradicional. Obvio. Eso fue un golpe social. Claro. Era cosa de salir a la calle, por favor. Ya, Ahí eso, le está a respondiendo propósito- al expresidente Al Piñera. expresidente Piñera. Dale, Kevin. Tu amigo personal. Edson No dice... tengo rollos con él. Compartimos las lucas. No. Edson dice, y lo apunta usted, diputado Sí. Leiva, dice, esto es pura charla ética, no llegamos a nada. Teresa dice, estoy esperando que me suban la pensión y esta discusión no me lleva a nada. Jorge dice, estoy esperando una operación hace 4 años y la discusión no lleva a nada. Hola, soy Edu, dice, pago Mucha contribuciones sensatez en ahí. 2 propiedades y hoy que estoy sin trabajo, ¿qué beneficio me podría dar el Estado? A propósito de lo que usted decía, diputado Leiva. Otra persona dice, en el gobierno de Sebastián Piñera la oposición rechazó muchas cosas y ahora la oposición hace exactamente lo mismo. ¿Y qué Así pasa es. con la gente? Quedamos Lo en que nada. pasa que lo que te planteo primero, que el proceso Perdón, constitucional... lo voy a interrumpir. Vamos Sí, a seguir por favor. escuchando a la gente porque está el código QR ahí. Estamos recibiendo cientos de WhatsApp. Henry dice, por ejemplo, desde Belloto Sur, ¿por qué no se considera en la Constitución que se cumplan las promesas de campaña? Por ejemplo, el no ganar más cantidad de cierta plata, que fue una promesa de campaña del presidente Boric, por ejemplo. Qué tremendo esta discusión, dice Adriana. No se puede incluir temas específicos en una constitución, lo que planteaban ustedes dos. La constitución es el marco de convivencia ciudadana. ¿Cómo es posible? La sensatez de la gente en todos Oye, los comentarios. Dale, Hans Kevin. dice, ¿cómo es posible eliminar la gratuidad a los estudiantes con menos recursos a las universidades? Eso es segregación social, dice Hans Meyer. Otra persona dice, están súper perdidos los políticos, pagamos impuestos por nuestros sueldos, pagamos impuestos al comprar la casa y ahora pagamos un impuesto por algo que ya pagué, que es la casa, lo que decía usted, diputado Es Mesa. uno de los puntos que defiende sacar las Pero no es contribuciones. hagan una ley para eso. Obvio, y la hagan votamos. una ley, ni un problema. Y eliminen la constitución y busquen la fórmula para. Veamos pero cómo no vota es el la gobierno si presentamos esa ley. Pero no es la constitución. Sí, Ya, reconoce. Ya, pero esa es una discusión ya, que podemos rápido. tener Sí, opiniones pues. distintas. Un segundo, bien rápido cada uno. ¿Habrá nueva constitución? ¿Sí o no? Espero en Dios que sí. ¿Diputado? Yo también confío de que la sensatez impera en este país de una vez por todas, nos dejemos de la contingencia y la tontera, Pero y que sigamos sea para buena, adelante compadre. y que tengamos una buena y nueva constitución. ¿Diputado Mesa? No lo sé porque va a depender de si es que finalmente la propuesta es buena o es mala. Perfecto, listo. Ya pues, terminamos. Sería. Un panel tranquilo, ¿ah? Nos fue bien, tenemos hartos estuvo highlights bien, ahí, bien. sobre todo del cote. Esto, compadre, Sí. para que le suban el sueldo a Kevin. Yo vine por Kevin y la María Luisa también, pero yo vine por Kevin. Lo único que les voy a decir que Kevin es el que ha animado más rápido el Buenos Días a Todos, que es el programa más antiguo de la televisión chilena en vivo. Lo entretenido sería que Kevin contara qué secreto guarda de nosotros, principalmente de Osandón y de Mesa, Partió para escribiendo obligarlo a un venir libro, acá. partió escribiendo Muy su bien. libro, senador Osandón, muchas gracias, diputados, gracias. mil Muchas gracias gracias también a por ustedes. acompañarnos. Nosotros cuando son las 10:53 hacemos una pausa cortita y ya regresamos en el Buenos Días a Todos. Necesito un té.